Konnichiwa. Estamos ahora en la tercera parte ya del nivel básico de japonés. Ya terminamos la segunda parte con los números, Suji, que eran los números. Y ahora estamos en la recta final del nivel básico. Tenemos la estructura a dónde va. Para esta vamos a utilizar la partícula e, que se escribe con el hiragana g, pero como partícula que significa a o hacia dónde, que nos pregunta más bien, y se escribe con este hiragana, pero pronunciado como e. Vamos a utilizar el verbo iku, que es el verbo semi-irregular. Tenemos su forma formal, ikimasu, que es el verbo ir, en forma infinitivo formal. Vamos a trabajarlo también como iku, que es como lo conocemos de forma diccionario, más la partícula no, más el verbo des. Como son dos verbos, no pueden ir juntos, no podemos decir ikudes. En estos casos, cuando juntemos adjetivo con adjetivo, adverbio con adverbio, sustantivo con sustantivo o verbo con verbo, vamos a necesitar un separador. En el caso de los verbos, porque no en todos se aplica de esta manera, vamos a utilizar la partícula no, iku no des. A veces lo vamos a escuchar como ikundes, es decir, en vez de la partícula no va a ser la n, ikundes. Esto es ya una contracción y se maneja mucho en el habla. Entonces, iku no des también es el verbo ir, también es formal, porque estamos agregándole el verbo auxiliar. Luego tenemos la otra forma también de decir ir, iku y des, pero en lugar de unirlos con no, vamos a unirlos con la palabra tokoro. Tokoro significa lugar. Es como una especie de nominalizador. Entonces, iku tokoro des, tokoro es un sustantivo. Entonces, no hay problema, verbo, sustantivo, verbo. No, el problema sería verbo más verbo. Entonces, aquí fue verbo, partícula, verbo. Y aquí estuvo conjugado. Entonces, iku tokoro des también es una forma de decirlo. Es el verbo ir en infinitivo, forma de diccionario o informal, que se une el verbo auxiliar para volverlo formal. Entonces, iku tokoro des también significa ir. A veces puede decir ir dónde. Podríamos interpretarlo así. Entonces, dokoe es a dónde. Es el interrogativo a dónde o hacia dónde. Por ejemplo, anata wa dokoe ikimasu ka. Y aquí tenemos nuestra partícula wa. Tenemos ya la partícula e y la partícula o marcador para formar la pregunta, ka. Recuerden, primero es el sujeto anata wa, que es, ¿de quién hablo? De usted. ¿Qué quiero saber de usted? Quiero saber a dónde irá, a dónde va. Entonces, dokoe es a dónde, ¿sí? Doko es dónde. Al ponerle la partícula e, se convierte en a dónde o hacia dónde. Si no tiene la partícula e, solamente significa dónde. Sigue siendo pregunta, pero es dónde. Yo quiero decir a dónde se dirige. Entonces es a dónde va usted. Y me contesta. Watashi wa machie ikimasu. Sujeto, ¿de quién hablo? Hablo de mí. Yo contesté. Ah, bueno, ¿qué hago yo? Yo, verbo, voy. ¿A dónde? Me pregunta y me señala Machi. Machi es pueblo como municipio, ¿sí? Pueblo pequeño. Entonces voy al pueblo. María-san wa dokoe iku no desu ka? Y aquí, en lugar de utilizar la forma ikimasu, utilizamos iku no desu. María-san wa dokoe iku no desu ka? Que es hacia dónde o a dónde va la señorita María. Ah, bueno, yo contesto. Kanoyo wa kakoe iku no desu. Ella va a la escuela. ¿Sí? Gakoe significa a la escuela o hacia la escuela. Si no pongo e, estaré diciendo ella va a escuela. ¿Sí? No, necesito decir un hacia dónde. Y eso, para eso es la partícula e. Ano hito wa dokoe iku tokoro desu ka? Y aquí utilizamos la forma iku tokoro desu. ¿Qué sería? ¿A dónde va aquella persona? Ah, bueno, pues yo quiero saber a dónde va y contesto. Ano hito wa asoko e iku tokoro desu. Aquella persona va allá. ¿Sí? Aquella persona va allá. ¿Sí? Asoko es allá.
Y bueno, viene esta sección de preguntas que nos piden que siempre escribamos en kanji y con el furigana. Siempre, siempre. Por ejemplo, aquí nos dice Anata wa doko e ikimasu ka. Estamos usando la forma ikimasu. Entre paréntesis nos ponen kaisha. Kaisha, que es empresa. Nos la dan en hiragana, pero nos piden contestar con kanji. Entonces, yo contesto watashi wa kaisha e ikimasu. Y kaisha ya la escribo con kanji. Para eso están las listas de vocabularios que vienen en el libro. Este mismo libro, esta lección, trae su vocabulario, solo que me la brinqué para irme directamente a explicar la estructura oracional. Pero vienen incluidas todas las palabras. Entonces aquí dice, yo voy a la empresa. ¿Sí? Kaisha es empresa o compañía. En caso de que no tengan sus PDF, lo buscan en el diccionario o en una aplicación y así de fácil. Pero siempre hay que contestar con kanji, ¿sí? Normalmente las aplicaciones les van a poner muchos nombres en katakana, viniendo del inglés. No vayan a hacer eso, no vayan a contestar en katakana, eviten lo más posible el katakana, porque estamos aprendiendo japonés, no inglés. Entonces, posiblemente les pongan company en katakana. Y pues sí, dice uno, a lo mejor así se dice. No, no, no. Siempre busquemos la versión en japonés. ¿Qué tal si nada más la existe en inglés? Bueno, primero la busco en japonés. Si no la encuentro, entonces sí, la palabra solo existe en katakana. Pero no caigamos en la flojera de escribirlo todo en katakana, porque si van a Japón, allá las cosas no están en katakana, están en hiragana, porque allá se habla japonés, no se habla el inglés. El inglés solamente se utiliza para los nombres de marcas, de nombres de personas, pero no voy a llegar diciendo palabras como banco, como empresa en katakana, porque así ven en la aplicación, ¿sí? Porque así pasa. Hay que contestar en japonés. Bueno, entonces aquí tenemos Anata wa doko e ikimasu ka, que sería usted a dónde va o a dónde va usted. Y aquí me ponen heya. Y recordemos que pues ya viene hay que colocar el kanji. Entonces, dice, ¿a dónde va usted? Y dice heya. Heya es habitación. Entonces, usted me contesta y usted es yo, ¿verdad? Entonces sería watashi wa. Y le ponemos en kanji el watashi. Donde va el doko, ahí voy a poner mi respuesta, que es heya. Y este será el kanji de heya, el de he y el de ya, heya. Y luego la partícula e, que no se me olvide, heya e. Y como me preguntaron con ikimasu, pues contesto con ikimasu. Ikimasu, punto. Voy a la habitación, dice ahí. Y no olvidemos colocar esos furiganas encima de los kanji. Muy bien importante eso también, porque si no, después queremos leer la oración y no vamos a poder porque no nos sabemos la pronunciación del kanji. Pero si ya no la aprendimos y ya sé que watashi, sin necesidad del furigana, ya lo sé leer, ya no se lo pongo. Solo recordemos la ortografía también. Porque bueno, ok, ya sé que se dice watashi, pero no me acuerdo si era con shi o con chi. Entonces, aquí heya, por ejemplo, esa es palabra nueva, esta sí se lo pongo hasta que me la aprenda. Ikimasu, pues lleva la i, como es un verbo muy utilizado, pero aquí hay que ver si voy a decirlo con i o con yu. Recordemos que tenemos el yuku, que significa honorífico. Luego tenemos otro ejemplo con omae. Omae wa doko e ikimasu ka? Y dice que va al yubinkyoku. Entonces dice, ¿a dónde vais? Porque omae significa vos. Entonces, ¿a dónde vais? O ¿a dónde va vos? ¿Sí? Que sería la forma, ¿cómo se preguntaría en español? Y si no, ¿a dónde va usted? ¿Sí? Se vale también. Solo recuerden que omae es muy formal. Y recuerden que como es muy formal, hay que contestar con el watashi muy formal, que sería el watashi. Y aquí sí tendríamos que colocarle el furigana watashi, para saber que estamos contestando en forma muy formal. Watashi wa, donde va el doko, iría yubinkyoku. Yubinkyoku, que viene siendo la oficina de correos. Luego la partícula e, que no se nos olvide,
Yubikyokue, que es a la oficina de correos. Ikimasu. Y aquí le colocamos sus furiganas para saber que estoy hablando de manera formal. Entonces aquí en watashi pues sería watashi, yubikyoko. Y bueno, como quiero ser muy formal, en vez de ponerle ikimasu, pongo yukimasu. Aquí está. Watashi wa yubikyoko e yukimasu. Y así me veo bien formal. Kare wa doko e ikimasu ka? Jimushitsu, que viene siendo el despacho, ¿sí? O la oficina que está dentro de un edificio de oficinas. Aquí dice, ¿a dónde va él? Ah, pues kare wa jimushitsu e ikimasu. Kanoyo wa doko e ikimasu ka? ¿A dónde va ella? Otera. Otera es el templo de Buda. Entonces, Kanoyo wa otera e ikimasu. Ella va al templo de Buda. Y lo colocaríamos en kanji. Luego aquí nos dice que hay que colocar la palabra o letra que nos falte en los paréntesis. Por ejemplo, dice Kanoyo wa, paréntesis, e ikimasu ka. Este ka me dice que es una pregunta. Por lo que intuyo que aquí en el paréntesis iría doko, que es el interrogativo. Ya tenemos la partícula e acá. Entonces sería ¿a dónde va ella? Kanoyo wa umi e. ¿Y aquí qué nos pedirían? Correcto. Ikimasu, que sería el verbo ir. ¿Qué sería? La pregunta es ¿a dónde va ella? Ella va al mar. Umi es mar. Como ven, está muy fácil esta estructura, solo porque ya cambiamos de partícula, ya salimos de la partícula wa únicamente, o de la partícula no, que también se ha utilizado bastante. Luego tenemos aquí ejercicios con la forma iku no desu. Igual, kimi wa doko e iku no desu ka? Y nos dicen byoin, byoin que es hospital. Entonces, kimi, recordemos que significa tú. Es decir, ¿a dónde vas tú? Ah, pues yo voy al byoin. Sí, no, este es byoin. Sí, porque byoin es la peluquera de mujer. Byoin sería hospital, pero este yo está grande, no está chiquito. ¿O se ve chiquito? Sí, no, está del mismo tamaño. Es byoin. Sí, porque ryoin y byoin. Vamos a poner hospital porque no me acuerdo bien. Byoin. Y así ya. Vamos a ver si fuera de la otra. Byoin. Sí. No. Sí es hospital. Byoin. Ok. Entonces, ¿a dónde vas tú? Voy al hospital. Como me preguntó con Kimi, el yo puede ser con boku o con ore. Vamos a contestar con ore. Ore wa byoin e iku no desu. Iku no desu. ¿Sí? Y que no se nos olviden los kanji. Siempre insisto los kanji porque nadie los pone y a la hora que les pido que lean la oración no pueden, están buscando en los apuntes porque no saben cómo se pronuncia, porque contestaron por contestar. Y recordemos que si estudiamos un idioma es porque queremos aprender a leerlo, a escribirlo y a hablarlo, no solamente a contestar los ejercicios del libro. ¿Sí? Eso es algo que es un vicio muy feo. ¿Sí? No hagan eso. Aprendan para decir las cosas correctamente. Bueno, entonces aquí le dejamos. Sayonara.